Buenas noches, les damos la bienvenida a esta conversación de buena fe. Hoy discutiremos los avances en la consolidación del cambio de régimen en México y su continuidad hacia el 2024. El triunfo del presidente López Obrador en el 2018 marcó el punto de partida para la transformación del régimen político y social que se instauró con el neoliberalismo, cuyos principales efectos pueden notarse en las profundas desigualdades sociales o en la captura del Estado por parte de agentes privados. Si bien este proceso ha sido liderado desde el Ejecutivo Federal, debe resaltarse la participación del Poder Legislativo en el cambio de las estructuras del viejo régimen por medio de reformas constitucionales y la conformación de marcos legales enfocados en devolver al Estado su rectoría sobre asuntos y sectores estratégicos para el desarrollo nacional. De esta manera contamos hoy con garantías legales e institucionales para que el control de la energía vuelva al poder público, los derechos sociales estén reconocidos en la Constitución o la subcontratación esté prohibida, por mencionar algunos avances. Sin embargo, el proyecto de transformación aún tiene pendientes que requieren de seguimiento a largo plazo, por lo que la sucesión del 2024 es fundamental para concretar el bienestar colectivo. ¿Cuáles son los retos y las rutas para asegurar la continuidad del cambio? Para conversar al respecto está con nosotros el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Vamos con él y con Gibran. Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean bienvenidos todos a esta conversación de buena fe. Hoy tenemos un programa muy especial. Hemos pasado ya 2 años aquí en Canal 11 con nuestro programa y hacemos también 100 programas al aire. Y nos acompaña esta noche en esta edición especial de aniversario el senador Ricardo Monreal. Bienvenido, senador, ¿cómo está? Gracias, Gibran. Me da mucho gusto asistir en el programa 100 después de 2 años de entrevistas interesantes, inteligentes y de entrevistas que han causado en algunas ocasiones polémicas, en otras acuerdos, en otras más compromisos. Han sido 100 programas interesantes. Felicidades por este día. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias porque estuvo usted aquí también antes y es una conversación siempre interesante, libre y, como dice, polémica. Lo convocamos a hablar sobre el cambio de régimen y la sucesión presidencial. Pero antes se impone un tema de coyuntura, que es la reforma en materia eléctrica. La reforma quizá la más ambiciosa del sexenio, de las que ha presentado el presidente López Obrador, por lo menos la que afecta más intereses. ¿Usted va a votar esa reforma a favor tal y como se ha presentado? Sí, por supuesto, que no quede ninguna duda. No solo por congruencia, sino porque cuando se aprobó en el 2013, yo era diputado federal y fui de los pocos diputados que nos opusimos a esta reforma. Y por eso sería bueno rescatar parte de la historia del 13, porque ahí está el debate en el diario de debates, donde afirmaba que de ganar las elecciones la izquierda con el movimiento que encabezaba el presidente López Obrador, íbamos a modificar. Igual que en la reforma educativa, que era un compromiso con los maestros, terminar con la mal llamada reforma educativa y regresar a los orígenes del artículo 3º constitucional. Aquí es similar. Cuando la modificaron, nosotros advertimos que si triunfaba el movimiento, íbamos a revisar toda la contrarreforma en materia energética que en ese momento se aprobó. En el 13 y en el 14 hubo reformas estructurales, muchas, que afectaron al país y que generaron mayor privilegio para los grupos económicos. Ahora es la oportunidad y yo he dicho que tenemos que actuar con mucha prudencia. Somos gobierno, hay que escuchar lo que no hicieron ellos, hay que hacerlo nosotros. Escuchar a los grupos económicos, escuchar a los adversarios políticos, escuchar y tratar de mejorar y enriquecer la iniciativa presidencial. Coincido, Gibran, para mí esta es una de las más profundas de los 3 años del presidente López Obrador.
Y ahora sí, para enlazarnos con el otro tema. Esto, desde luego, que lo aleja radicalmente del bloque del PRI, del PAN, del PRD, etcétera, etcétera. En una entrevista que le hicieron hace algunos meses ya, creo, Joaquín López Dóriga ponía en su boca ciertas palabras que fueron un encabezado que giró por todo el país, que era: con Morena o sin Morena voy a estar en la boleta en 2024. Subrayo esto de que él puso las palabras y dijo, bueno, yo me quedo con esto. Y causó mucha polémica. Esto de la reforma energética estaría bloqueando cualquier posibilidad de usted de hacer un acuerdo para ser candidato presidencial por alguna otra fuerza política que no sea Morena. No, me queda muy claro que el propósito mío es luchar dentro de Morena, porque soy fundador, porque tengo de aliado con el presidente más de 23 años, porque soy militante de Morena y porque nos ha costado a todos los que somos militantes tener esta fuerza política nacional. Entonces no estoy pensando en salirme de Morena. Quiero ganar dentro de Morena y quiero ganar a la buena. Cuando lleguen los tiempos formales del proceso interno, me inscribiré y participaré. En efecto, es muy hábil Joaquín. Joaquín dijo una expresión: si no va a ser por Morena, ¿cómo le vas a hacer? Y mi respuesta fue: si no es con Morena, será con Morena. Es decir, yo nunca afirmé otra cosa. Sin embargo, es normal. Yo tengo respeto por Joaquín y respeto por todos los medios de comunicación. Pero mi intención es luchar dentro de Morena. Porque Morena es de todos. Morena no es de una persona. Morena no es de un grupo. Morena no es de una facción. Morena somos todos y somos millones de mexicanos los que creemos en este proceso de transición política que vive el país. Hablando de aliados, decía que tiene con el presidente ya muchos años de aliado. Se le ha visto últimamente en muchas fotos con el canciller de la República, con Marcelo Ebrard. Están evidentemente aliados, son compañeros. ¿En qué consiste el pacto con Marcelo? Es amigo mío. Marcelo y yo nos conocemos hace ya décadas, muchos años. Y hemos coincidido en tres cosas. Una, él me dijo que va a llegar hasta el final, se va a inscribir, ese coincidimos. Dos, en profundizar el proceso democrático que vive el país. Y tres, que las decisiones que se tomen en nuestro instituto político también sean democráticas. Es decir, no hay nada fuera de lo normal, no hay pactos con cláusulas ocultas o con letras chiquitas. No hay tampoco un ánimo de conspiración contra nadie, sino simple y sencillamente de que haya democracia. Hoy, hace unos días, que se entregó la medalla Belisario Domínguez a doña Ifigenia Martínez, y recordaba que ella, junto con Porfirio y Cuauhtémoc Cárdenas, irrumpieron en 1987 dentro del PRI en un proceso de apertura democrática. No los escucharon y se fueron. Y yo creo que es históricamente el momento de una refundación de la vida pública del país. No lo hemos dimensionado todavía apropiadamente, pero para mí este fue un momento de refundación de la vida partidista y pública. La salida de ellos provocó una ruptura enorme. Y para mí ganó el ingeniero Cárdenas, siendo yo del PRI en ese momento, en el 87, y candidato a diputado federal por un distrito en Zacatecas. Era enorme la presencia del ingeniero Cárdenas en todas partes, en zonas rurales y en zonas urbanas. Para mí el 88 lo ganó el ingeniero Cárdenas, después de esa ruptura que se vivió por la falta de democracia interna. Eso no podemos nosotros arriesgar, ni tampoco debemos permitirlo, sino impedirlo con seriedad, con razones
y sin ninguna actitud violenta ni de confrontación. No queremos nada de eso, sino queremos unidad y cohesión dentro de Morena. Y después de 88, ¿qué pasó en el PRI? Usted siguió ahí militando hasta que viene una ruptura, precisamente por la falta de democracia en la selección de una candidatura. Lo invita el presidente López Obrador, el ahora presidente, entonces era presidente del PRD. Entonces le invita, le dice, vente Ricardo, construye la candidatura con nosotros, y sin que lo esperara nadie, gana el PRD. Pero ¿qué pasó en ese momento entre 88 y su candidatura? ¿Cómo? En el 88 yo fui diputado federal electo en el segundo distrito de Zacatecas por mayoría. Y seguí dentro de una línea que exigíamos dentro del partido, procesos democráticos. Del 88 al 91 fue diputado federal. Me vinculé mucho a un grupo que encabezaba Luis Donaldo Colosio. Y yo fui representante del PRI ante el IFE, en aquel momento ahora INE, casi 6 años. Y luego fui senador, Gibran, del 91 al 97. Estaban escalonadas las entradas de los Estaban senadores. escalonadas, pero ya teníamos, ya a partir del 94, yo tenía mis dudas. La prensa lo registra. Desde el 94, con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, yo era el jefe jurídico del PRI en el país. Y ya después de ese acontecimiento, ya no tenía mucho ánimo de participar en el PRI. Pero era senador del PRI. Entonces pasa 96, 97, termino el Senado y me vuelven a solicitar en un proceso interno que contienda para diputado federal. De nueva cuenta, Gibran, en el 97. Del 97 al 2000 me eligen como diputado federal por mayoría en el distrito de Zacatecas, en el primer distrito. Y ahí nomás duré unos meses, gano el distrito, y cuando deseo participar para gobernador, me cierran las puertas en el PRI y el presidente de la República, y entonces decido renunciar al PRI. Porque ya no aguantaba, el partido estaba copado ya, y ya no había la posibilidad de participar democráticamente dentro de él. Entonces renuncié y fue cuando me encontré en el 97 al actual presidente de la República, que era presidente del PRD. Y él me invita a ser candidato a gobernador por Zacatecas, teniendo el 5% de intención de votos el PRD frente al casi el 70% del PRI. Y en 5 meses les dimos la vuelta y ganamos. Por eso desde entonces me vinculé con el actual presidente, ya casi 24 años, y he estado cerca de todo el movimiento y en los distintos momentos históricos hasta la fundación de Morena, y aquí me he mantenido invariablemente en toda esta etapa de mi vida, los últimos 24 años de mi vida. Hay un pasaje en un libro autobiográfico del presidente que se llama La mafia nos robó la presidencia, creo, que salió después de 2006, donde él cuenta la anécdota de cómo lo invita. Y entre las cosas que cuenta es que a usted le prepararon un expediente judicial y lo calumniaron sistemáticamente, desde luego que sin pruebas, y es por eso, entre otras cosas, que López Obrador decide invitarlo. Desde entonces para acá, todas esas calumnias y esos señalamientos se han ido reiterando y se han ido alimentando con otros nuevos en la misma condición. ¿Qué le aconsejó en ese entonces, como su compañero que era el presidente López Obrador, hacer frente a la calumnia? Sí, el presidente cuando me invita me dice: oye, quiero invitarte a ser candidato, y lo hago porque después de que me enviaron un expediente,
está lleno de falsedades. Entonces, si tú quieres y aceptas, serás nuestro candidato. Tienes que someterte a varios referéndums. Le dije, sí. Primero batallé varias semanas, no tenía mucha seguridad. Al final lo decidí. Pero siempre fue muy solidario el presidente. Sabía que eran calumnias, mentiras fabricadas, no solo con el gobierno, sino intentaron con Estados Unidos, con Jeffrey Davidoff, era el embajador, y él me confesó, incluso lo escribió en un libro que se llama El oso y el puercoespín, donde intentaron desde el Departamento de Estado decir, Monreal tiene problemas con la justicia. Era totalmente falso. En ese momento el Departamento de Estado, donde estaba Janet Reno, no se atrevió, dijo, no, nosotros no tenemos que meternos en la política mexicana. Y Jeffrey Davidoff, que era embajador, dijo, nosotros nos vamos a meter. Pero era tan fuerte la embestida del presidente de la República contra mí que no quería que ganara Zacatecas cuando teníamos todas las condiciones de triunfo, y se metió una cantidad de dinero y de amenazas y de persecución y de fabricación de expedientes. Por eso hay que tener mucho cuidado. Tú también, Gibran, cuando uno decide luchar por la democracia, te fabrican y te construyen cosas. Tú todavía no lo sientes porque apenas estás en la lucha, eres joven, pero siempre que uno lucha por la democracia, se enfrenta a este tipo de circunstancias. Espero que ya ahora sea menos profunda que en aquel momento, pero yo tengo mucho cuidado siempre en creer todo lo que sale, porque a veces son instrumentos políticos de persecución y de desprestigio contra las personas. ¿Y por qué Zedillo no lo quería? Zedillo no lo entiendo, porque en una ocasión presenté un libro que se llamaba La neta del planeta, de Manu Durvenir, en Zacatecas. Y yo, siendo del PRI, defendí a Zedillo y a su esposa. Se llamaba La neta del planeta. Y atacaba a esta periodista muy fuerte, sobre todo a la esposa del presidente, a Nilda Patricia. La acusaba de varias cosas, entre otros de alcoholismo. Y entonces el hecho de que yo fuera a la presentación de ese libro en Zacatecas a defender la posición, lo consideraban una herejía. Lo que ahora pasa, ¿no? ¿Por qué vas tú con este señor que ataca todos los días al presidente? Es una herejía y todo mundo se te convierte en una jauría. Vamos a ir a un corte y nos sigue platicando. Usted siga con nosotros. Estamos conversando de buena fe. Gracias por seguir con nosotros en esta conversación de buena fe con el senador Ricardo Monreal. Nos estaba platicando el senador Monreal que Zedillo no lo quería porque fue a la presentación de un libro que hablaba, o de una autora que hablaba mal de la esposa del presidente, y se le lanzaban como ahora se lanzan diciendo, ¿por qué va con Alarraqui si nos ataca todo el tiempo? ¿Por qué va con Loret si nos pega un día sí y el otro también? Una dinámica más o menos similar. Similar, no ha cambiado eso, porque obviamente el fanatismo en los partidos no se ha eliminado. Antes era el PRI, ahora hay bots o incluso compañeros nuestros que, alineados en otra corriente, en otro grupo, consideran que es una herejía que tú vayas con un periodista que no es afín al gobierno. El fin de semana pasado le dieron durísimo por una entrevista que tuvo con El País. Sí. Justamente cuentas que habitualmente tuitean a favor de la presidencia de la República, de algunos aspirantes a la presidencia de la República o de algunos funcionarios de gobiernos de la Cuarta Transformación. ¿Se refiere a eso? Sí, es evidente. O sea, yo veo las cosas con mucha claridad. Y obviamente no te explicas por qué razón están más entretenidos en destruir a un aliado interno, adversario, sí,
porque a veces pensamos distinto. A mí sí me parece que los espacios deben de llenarse y que el acudir con periodistas no afines al gobierno ayudan a que pueda el público que no es afín al gobierno entender nuestra posición. Y cuando yo doy una entrevista a un diario extranjero, que el encabezado era soy socio, soy aliado no incondicional del presidente, se van todos en contra mía, descalificándonos. Claro que soy aliado y claro que no soy incondicional, porque soy miembro del Poder Legislativo y tengo que cuidar el decoro y la dignidad de la autonomía entre los poderes. No, usted representa al pacto federal en este momento. Imagínate que yo sea un incondicional. Ni le conviene al presidente, ni le conviene a Morena, ni le conviene a nadie. A veces la independencia, la autonomía y la inteligencia no se soportan. Y yo soy autónomo. Tengo afinidad con el presidente, soy aliado del presidente desde 1997. Pero yo tengo mi propia personalidad y no soy un subordinado. No deben de molestarse por eso, ni tampoco porque esté luchando por procesos democráticos dentro de Morena. Nosotros nacimos así. Yo renuncié al PRI por la falta de democracia interna. Yo renuncié al PRI después de muchos años porque las puertas se cerraron y porque estos grupos que trabajaban en el sistema te atacaban y te descalificaban. Como ahora, como bien tú dices, como las cuentas que normalmente hablan bien del gobierno o hablan bien de los candidatos presidenciales o la candidata presidencial, ahora se convirtieron en una balanza o en una avalancha de ataques contra Monreal. Es obvio, el domingo fui, casi todos los días soy trending topic, porque no les gusta que una persona sea autónoma. Pero no me voy a dar por sentido, ni tampoco voy a declinar. Al contrario, allá ellos voy a continuar. A pesar de los ataques muy orquestados desde donde tú dices, no me asusta, ni tampoco ha sido para mí mi vida pública fácil. Siempre me he enfrentado al poder y siempre he salido adelante por el apoyo de la gente. No me arredra, este tipo de circunstancias no me hace menor, ni me disminuye, ni me achica. Al contrario, me enfrento con todo el aplomo que puedo y con toda la inteligencia que pueda tener, con paciencia, con perseverancia y sin entrar al mismo juego de la confrontación infértil o del ataque funesto que lo único que genera es mayor odio y encono interno, cuando nuestra lucha debería ser hacia afuera, contra los adversarios políticos reales, no al interior contra los que simplemente queremos democracia interna. ¿Por qué ofenderse quienes se ofenden porque estamos pidiendo democracia? ¿Por qué ofenderse quienes se ofenden porque simplemente pedimos piso parejo? ¿Por qué se ofenden quienes se ofenden porque les recordamos que este partido Morena nació con reclamo democrático y no puede abandonar sus postulados? Ese es el tema de fondo y hay que tener capacidad y talento para tolerar que hay amigos y compañeros dentro de Morena que pensamos diferente. ¿Cómo está su relación con el presidente? ¿Cuándo fue la última vez que le echó un telefonazo? Hace poco, con motivo de... Tengo comunicación permanente con él por conducto de Adán Augusto, que yo lo reconozco como un auténtico interlocutor del presidente y que históricamente es quien lleva la relación con el Poder Legislativo.
cuando fue el tema de la renuncia de la secretaria de Gobernación y que se fue al Senado para la presidencia de la mesa directiva. Me tocó operarlo y me tocó tratar de que las cosas salieran bien en la presidencia de la mesa directiva, en su favor. Esa es la última etapa y he tenido, la última fue hace 8 días, que había decidido ir al Congreso a la entrega de la presea medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez. Luego, por alguna circunstancia de alguna senadora, decidió no acudir. Esa es la última etapa, que apenas hace unos días, y que yo tengo una siempre actitud de respeto con él. Nunca voy a enfrentarme a él, ni nunca voy a generar condiciones de desencuentros con él. ¿Se siente firme al frente de la bancada y del Senado? Bueno, nunca está uno firme, siempre son circunstancias las que lo mantienen a uno en todos los puestos. Yo he sido coordinador casi de todos los grupos parlamentarios. Ahora me toca el honor de presidir el grupo mayoritario de Morena, pero yo entiendo muy bien los ritmos y los movimientos en la política. No soy de los que se aferra o que se ciegue frente a lo que está pasando. Veo con mucha claridad, quizás sea ese mi problema, que como lo veo con mucha claridad, no me gusta fingir, no me gusta simular, ni me gusta intentar decir una cosa y hacer otra. Soy muy claro, porque creo que México debe tener también mucha claridad en su futuro, en lo que viene. El luchar por procesos democráticos y por profundizar la vida democrática del país está inscrito dentro de los principios de Morena y no me aparto de ellos. Simple y sencillamente pienso distinto a otros y creo que la sucesión anticipada nos va a generar mucho daño, nos va a generar mucha división y puede poner en riesgo el triunfo del 24. No, pero ya no se puede echar para atrás eso. No, yo ya no, digo, nadie, yo creo que nadie, ni Claudia, ni Marcelo. No, digo, el proceso ya no se puede detener. Ya no. Yo creo que el proceso, se abrió hace 4 meses. Aunque se diga que no, yo no estoy acá, no me aparto de mis funciones, no, ya la gente está tomando partido y eso nos puede causar un gran problema. Ellos creen, los que tienen la posibilidad de atacar y de frenar y de vilipendiar o de descalificar, creen que de esa manera pueden achicarse o pueden asustar a los adversarios. No es mi caso. En mi caso no solo no pasa eso, sino me crezco ante el castigo. Así es de que se divierte. Me divierto. Si no fuera así, pues como dicen en mi tierra, pues qué chiste. Así dicen en Zacatecas. Si no fuera así, entonces qué chiste. Entonces, lo que quiero decir es que no es una tarea fácil, pero que no me voy a achicar, o sea, me crezco y sé a lo que me enfrento y estoy muy claro en lo que está pasando en el país y por eso mantengo firme mi posición de que en su momento me inscribiré. Me inscribiré cuando llegue la fecha de lanzar la convocatoria por el comité del partido. Me inscribiré como un militante, como un fundador y recorreré pueblos, villas, barrios, calles para buscar el voto popular. ¿Eso hasta el momento de que salga la convocatoria o se va a ir a recorrer el país antes? No, hasta que salga la convocatoria. Hasta que salga la convocatoria, porque no debo de incurrir en campañas anticipadas, están prohibidas por la ley. No voy a destinar recurso alguno a mi aspiración antes de tiempo. Voy a cuidar la ley siempre. Soy maestro universitario, doy clases en la UNAM y quizás sea el más observante y fiel del Estado de Derecho. Entonces, va a haber tiempo. Cuando llegue el momento, ahí estaré puntual y me inscribiré y recorreré pueblos, villas, calles y espero verte ahí. Y espero que logre convencer
a mucha gente de que necesitamos profundizar el proceso democrático que inició el presidente López Obrador y que puedo ganar a la buena, sin que llame a la división ni a la confrontación, sino a la unidad del país con todos los sectores de la nación. Es un llamado muy importante. Uno de los lemas de este programa es bajar el volumen de la voz y elevar el nivel de los argumentos. Y creo que siempre se complica mucho en los cambios de régimen, el problema sucesorio. A muchas revoluciones se las ha tragado el problema sucesorio, sí, ¿no? Ya sea porque se instituyen liderazgos insustituibles. López Obrador, el presidente, ya ha dicho que él no es de esos y que tampoco tiene ese apego al poder, o las pugnas internas acaban por destrozar toda la fuerza que solamente da la unidad. En esta claridad y transparencia en su diagnóstico que nos dice que tiene, ¿qué hablaron sobre la sucesión y a qué acuerdos llegaron con Adán Augusto y Claudia Sheinbaum en esa reunión? En esa reunión vimos la agenda legislativa, fundamentalmente. Obviamente yo hice alguna reflexión y creo como tú, las transiciones políticas pueden truncarse internamente por fanatismos, por facciosos, por grupos enquistados que se niegan a abrirse o por actitudes de intentar mantenerse a como de lugar. Es decir, sí tienen un problema serio las transiciones políticas y la historia no lo registra. Las luchas de facciones al interior de grupos triunfadores en estados nacionales sí han fracasado por esa lucha de facciones. No es recomendable que México entre ese proceso. Por eso lo que alimentan con esos ataques a cualquiera es simplemente una confrontación insalvable que después será difícil recomponer. Y estamos a tiempo de no hacerlo. Por eso el llamado a la unidad, el llamado a la cohesión y el llamado a la inteligencia. Nada se pierde con que se hagan elecciones primarias, procesos democráticos para la selección de candidatos, que la gente mejor posicionada, más honesta y más digna sea quien nos encabece en los órganos de representación popular. ¿Cuál es el temor? Vamos a ir a un corte y regresamos para seguir platicando aquí en De Buena Fe. Muchas gracias por seguir aquí en De Buena Fe, en la conversación con el doctor Ricardo Monreal. Estamos hablando sobre el cambio de régimen y el problema de la sucesión presidencial, todos los riesgos que acarrea para un cambio de régimen, una posible lucha de facciones que de algún modo se configura en Morena porque no se acepta de buena manera la crítica interna. Así como lo hicieron a usted trending topic por pedir piso parejo y declarar no incondicionalidad. Digo, además de las cosas que le señalan insistentemente, como haber participado en contra de Morena, muchas cosas que hay en el ambiente y que recorren por Radio Pasillo todos los espacios de la política mexicana. Pero mucho de lo que se reclama es no alinearse, entonces no tenemos mecanismos para la crítica, algo como lo que a usted le sucedía en el PRI. Bueno, a mí me hicieron trending topic por decir en una reunión pequeña en Chihuahua que Morena es el partido más autoritario de México. Y yo decía que porque los de enfrente por lo menos simulan. Marco Cortés evidentemente no se religió de una manera, según mi punto de vista, democrática, por cómo está la correlación de fuerzas en el PAN, pero hacen la simulación, votan y siendo candidato único, votan, simulan. En Morena no ha habido ni siquiera esa simulación para renovar buena parte del CEN,
para hacer encuestas que nadie se cree, para descartar a algunos candidatos e imponer a otros. Pero cuando se señala eso, que por otra parte dice la militancia a lo largo de todo el país, lo señalan a uno de traidor. ¿Cómo podemos construir la unidad si no hay mecanismos para procesar la crítica y para reparar las deficiencias que nuestro partido tiene y que podríamos discutir hacia el interior si hubiera un espacio de deliberación, que tampoco lo hay? Sí, has tocado un tema clave, Gibran. El partido, nuestro instituto político Morena, no tiene esa posibilidad de despresurización interna, porque no hay debate interno, porque no hay órganos de deliberación interna. El propio Consejo Nacional tiene, sin reunirse, no sé, 10 meses, no sé cuántos tenga, y no se reúne quórum por una o por otra razón. Entonces no hay debate, y Morena no tiene una vida institucional, no tiene una vida orgánica y no tiene una vida disciplinaria. Y el decir esto, Gibran, no es atacar a Morena, es reconocer una deficiencia delicada en un partido. Claro, hay otros partidos que simulan, yo no sé qué sería lo mejor, o hay otros que tienen consejos a modo y se reúnen y preparan quienes van a debatir y todo se resuelve. No, no queremos eso, al menos yo no vine a la izquierda por eso. Y en el mundo, yo escribí un libro que se llama Péndulo Político. Y lo digo péndulo porque analizo en el mundo cómo las corrientes de izquierda han gobernado y han perdido el gobierno. Cómo las corrientes de izquierda, por luchas facciosas, han perdido el gobierno. Los que alimentan este tipo de descalificaciones como el tuyo, que por decir una crítica fuiste trending topic como yo lo he sido negativo, donde te atacan de traidor, donde te atacan de ingrato, ellos mismos están contribuyendo a que la división interna pueda ser el factor de poner en riesgo nuestra fortaleza y nuestra lucha, porque no hay mecanismos, en efecto, de debate interno. A mí me gustaría debatir internamente sobre el futuro de Morena. Me gustaría debatir sobre nuestra línea política. Me gustaría debatir sobre nuestro programa de acción. Me gustaría debatir en este momento la reforma eléctrica en el seno de mi partido, para decir por qué estoy de acuerdo y por qué vamos a impulsar la reforma y de qué manera podemos todos en el partido arropar esta reforma y no dedicarte a atacarte a un compañero del partido, sino cómo convencerlo para que nos respalde y nos apoye. Por eso te digo, Gibran, que la lucha facciosa no es recomendable. La descalificación a priori no es recomendable. Aún los simpatizantes del gobierno, que pueden tener sus redes, o los simpatizantes de alguna candidata, que también se ofenden cuando expresas tú alguna reflexión fuerte en beneficio de la unidad del partido o en beneficio de la corrección de la estrategia política del partido, se ofenden. Y entonces no hay camino de retorno, no hay entendimiento racional y no hay sino callejones sin salida. No podemos ubicarnos a eso. Eso no es política, eso es irracionalidad y eso es confrontación suicida políticamente. Yo no creo en eso. Por eso es que tengo posibilidades de hablar en el Congreso con el PAN, con el PRI, con el PRD, con todos los partidos. Y si los escuchas y si logras acuerdos, entendimientos por el bien del país, qué bueno. Pero no pierdes la posibilidad del diálogo, la posibilidad de escuchar con respeto y la posibilidad de tolerar el que haya personas que piensen distinto que tú. Y eso es lo que nosotros debemos de construir en el futuro.
un país en donde no se van a terminar las diferencias ideológicas, pero un país donde haya tolerancia y respeto y no se esté permanentemente en el pleito. ¿Qué necesita Morena para salir de la crisis que enfrenta? Reflexión, altura de miras, nivel político, alejarse de todo uso faccioso de los instrumentos de comunicación, apertura y que reiniciemos o reinstalemos los mecanismos e instrumentos de discusión interna. Es que es necesario discutir internamente la línea política, el programa de acción, los estatutos. No se han renovado las dirigencias desde que se fundó Morena. Estoy hablando desde el 2014, siguen las mismas dirigencias. Muchas ya se fueron a otros partidos, muchas no participaron, muchas están en el gobierno, pero la estructura de Morena está débil, está deficiente. La elección del 2018, de hace unos meses, se ganó a pesar de Morena. De 2021. 2021. 2018 se ganó con una fuerza impresionante porque el presidente era el candidato. Pero la de hace unos meses de 2021 se ganó por el presidente. El presidente es el principal activo de Morena y la gente confió en el presidente. Por eso votaron por el presidente en las urnas. No votaron por los candidatos, en muchas ocasiones poco conocidos en los distritos. O muy conocidos por malas razones. O muy conocidos por malas razones. Pero sin embargo la gente concedió el beneficio de la duda por apoyar al presidente de la República. No puede ser eso. El partido tiene que tener vida propia, estructura, capacidad de movilización y convertirse en un instrumento político de legitimación del gobierno. No nos debe dar vergüenza por eso. Eso es cierto y se ve en las encuestas, aunque la intención de voto para Morena sigue siendo muy alta y la aprobación para el gobierno también, hay un cambio al interior de ese universo de aprobación o de entusiasmo, que cada vez están con Morena pues más o menos las mismas personas, pero muchas con menor intensidad en ese apoyo. Sí. Y no solo eso, en una autocrítica, Gibran, me temo que hemos perdido parte de la clase media del país. En una autocrítica puedo decirte que hemos perdido parte de la inteligencia del país. O sea, siento que estamos perdiendo sectores intelectuales, académicos, sectores incluso provenientes de asociaciones religiosas. Algo está pasando y no lo estamos dimensionando. Porque no hay un espacio para hacer ese análisis. Porque no hay espacio para discutir. Y en cambio te dedicas a pelear con tu compañero interno. O sea, la gente que simpatiza con la jefa de gobierno contra mí, o la gente que simpatiza conmigo contra la jefa de gobierno, o la gente que simpatiza con Marcelo Ebrard contra mí o contra la jefa de gobierno. Es decir, no estamos dimensionando el proceso que viene, ni estamos generando condiciones de unidad para lograr ratificar el triunfo en el 24. Y eso, si no tenemos lucidez para ver el horizonte, menos tendremos lucidez para resolver lo interno. Porque la lucha más fuerte va a ser interna. Quien salga de candidato de Morena, si sale con unidad, no tendrá dificultades en las urnas del 24. Si sale dividido, tendrá dificultades. Eso no me queda ninguna duda. Va mi última pregunta, senador Monreal. Yo tengo muy claro en qué cosas es igual usted al presidente de la República. No es de la Ciudad de México, viene de abajo, ha luchado contra la adversidad y contra el fraude. Quizá desde que aspiró a ser regidor, ¿no? Así es. Que ha pasado ahí ¿Por cuántas elecciones ha ganado? 8, 9 y todas las hemos ganado. Una vez regidor, 3 veces diputado, 3 veces senador, gobernador, jefe delegacional, todas han sido de mayoría. 10 elecciones. 10 elecciones mayoritarias.
En todo ese camino ha enfrentado la adversidad. Bueno, tiene todo esto en común con el presidente López Obrador. Pero ¿qué tiene de radicalmente distinto o de divergente? Nada. Somos iguales en el sentido de soñar, de querer un país mejor, de profundizar la vida democrática, de combatir la corrupción, de separar el poder económico del político, de austeridad, de probidad, de honestidad, de trabajo intenso, incansable. Creo que tenemos muchas coincidencias, pocas diferencias. Yo soy abierto, puedo hablar con todos, no me da preocupación ni me causa ningún problema hablar con el PRI, con el PAN, con el PRD, con intelectuales, con empresarios, con indígenas, con campesinos, con defensores de derechos humanos, con líderes femeninas. O sea, no tengo problema con nadie. Puedo ponerme en cualquier nivel a dialogar, a debatir, a deliberar y a buscar soluciones entre sí. Ese es uno de mis ventajas. Y yo diría que estamos listos con plena lucidez, con salud y con enormes ganas de enfrentar estos desafíos del México moderno. Muchas gracias, doctor Monreal. Y muchas gracias a usted por estar aquí en De Buena Fe. Quédese, que todavía falta Estefanía Veloz en La Mala Fe, que les va a hablar de la infamia. Después de eso, nos vemos usted y yo el próximo lunes a la misma hora. La llegada de la izquierda mexicana al poder no ha sido fácil, pues está precedida por diversos episodios de represión que van desde la intimidación y el asesinato hasta la infamia. Ha sido sobre todo en contextos locales dominados por oligarquías o caciques, donde la virulencia de los ataques contra los cuadros de la izquierda ha sido mayor. Tal es el caso del hoy presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, cuando en 1998 rompió con la hegemonía priista en Zacatecas al ganar la gobernatura como candidato del PRD. Desde ese momento se emprendió contra él y su familia una campaña de desprestigio apuntalada en el relato de que tenían nexos con el narcotráfico. Tanto los caciques en esa época que controlaban Zacatecas como la dirigencia nacional del PRI y demás grupos con intereses creados en el Estado, sembraron la semilla de la infamia contra los Monreal, lo que no solo se tradujo en notas de prensa difamatorias, sino que ha resultado en persecución política, daños al patrimonio familiar e investigaciones policiales que no lograron probar las acusaciones porque finalmente no había ilícitos que probar. La raíz de la infamia, como ha señalado en diversas ocasiones el senador Monreal, está en lo que representó la derrota del PRI en un periodo de cambio democrático durante el cual la izquierda tuvo que competir con adversarios políticos a la par de derribar resistencias en los poderes económicos que tenían capturados a los gobiernos de los estados. A pesar de todos los intentos de erosión de su imagen pública, Ricardo Monreal es uno de los principales constructores del proyecto de izquierda en la historia reciente de México, acompañando el proceso de transformación del presidente López Obrador con su trabajo en el Poder Legislativo, pero con un largo camino de colaboración estrecha. La efectividad del desempeño político del senador Monreal ha provocado que se recuente ocasionalmente el relato orquestado por el PRI, pero lo preocupante es que en los últimos tiempos sea desde las líneas amigas que pongan en operación la infamia del viejo régimen. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes para seguir conversando de buena fe.